¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad pretendemos poder aclarar algunas cuestiones e ir interrelacionando algunos conceptos que vinimos desarrollando y proponerles nuevas actividades para poder ir avanzando y comprendiendo mejor esta materia. A continuación vamos a presentar una serie de imágenes sobre algunos mapas conceptuales que vamos a ir profundizando y desarrollando, que nos van a permitir ir estructurando lo que ya abordamos y lo que vamos a abordar en el futuro. Bueno, para continuar, como podemos ver en la imagen, nosotros nos centramos en la economía, que ya de alguna manera algo dijimos al respecto de esta ciencia social, de esta gran ciencia social. Pero para poder abordarla necesitamos primero conocer el desarrollo y la evolución, que eso de alguna manera va a ser el objeto y la temática de la clase número 4 y de las actividades que a continuación van a poder abordar por medio de la plataforma. Con respecto al aspecto mundial, vamos a hacerlo por medio del capítulo 5 de Monchon y Becker. Y en relación al aspecto de nuestro país, de la Argentina, a través de los videos de YouTube desarrollados por Aldo Ferrer, una prestigiosa persona dentro de la historia argentina nuestra, en relación a la historia económica argentina. Eso en cuanto a lo que vendría a ser la evolución y el desarrollo. Por otro lado, tenemos la cuestión de las ramas y la división, que ya ha sido abordado en la clase pasada también. En cuanto a las ramas, es, digamos, lo mismo que si pensamos en un árbol. Un árbol tiene un tronco principal que tiene que ver con este aspecto de la economía, como esa ciencia social, en relación a un objeto de estudio que ya fuimos más o menos desarrollando y que a continuación vamos a volver a abordar. Y estas ramas tienen que ver con alguna cuestión específica, ¿sí? Por ejemplo, las finanzas hablan ya de una cuestión muy específica que tiene que ver con el Estado, ¿sí? Y los recursos del Estado y cómo el Estado satisface esas necesidades, por nombrar alguna de las ramas. En relación a la división, tenemos un aspecto, cómo podemos estudiar alguna cuestión específica de la economía. Y todo va a depender según el criterio de análisis que queramos desarrollar, tal como ya lo desarrollamos en la clase pasada. Pero de alguna manera, para ir pudiendo comprender en qué consiste toda esta cuestión de la economía, sí o sí necesitamos desarrollar conceptos básicos. Y eso de alguna manera es el objeto de lo que venimos trabajando clase tras clase, ¿sí? A continuación podemos ver que nosotros, una de las primeras clases, nos concentramos en lo que vendría a ser el objeto de estudio de la economía. Y como primer elemento de este objeto de estudio, destacábamos lo que es el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre en relación a todo lo que puede llegar a ser para poder satisfacer necesidades. De manera concatenada y casi como un efecto de causalidad, de causa y efecto, tuvo que desarrollar una actividad económica, ¿sí?, que le posibilitara la creación de recursos para satisfacer esas necesidades. Entonces, justamente a partir de todo esto es que decimos que surge lo que conocemos como proceso económico, que ya dijimos está constituido por 4 etapas: la creación y producción de bienes y servicios, la distribución de bienes y servicios, el consumo de bienes y servicios y el intercambio. Con respecto a esto de la actividad económica, quiero hacer como un paréntesis y aportarles, porque en el material bibliográfico ustedes deben haber leído en distintas oportunidades esta expresión de unidades económicas, ¿sí? Justamente la actividad económica tiene que ver con esto, con
toda la relación que tienen estas unidades económicas, que nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando decimos unidades económicas estamos hablando de agentes económicos, que son como grandes grupos o grandes sectores que interactúan en la actividad económica, ¿sí? Ya más adelante vamos a mencionar y destacar específicamente quiénes son estos agentes económicos, que nosotros ya adelantamos que son 3, ¿sí? Y obviamente para que esta actividad económica se pueda desarrollar en un ámbito, requiere de instituciones sociales, ¿sí? Entonces es como que este objeto de estudio y estas 3 variables se van concatenando una a otra. Primero tuvo que surgir esto del comportamiento del hombre y esa necesidad de satisfacer estas necesidades, valga la redundancia, que lo fue llevando a desarrollar una actividad de cualquier tipo, desde las más básicas hasta las más complejas, para satisfacer por medio de recursos determinados estas necesidades. Lo que fue haciendo que se desarrollen distintas instituciones para poder contener todas esas actividades. Ahora pasamos al tercer cuadro, donde podemos ver esta dicotomía que se da entre 2 ejes fundamentales, que son por un lado la producción y por el otro el consumo. Estos dos grandes pilares, digamos, interactúan constantemente, tienen una relación absolutamente dinámica, ¿sí? Y lo que conecta ambas variables es el intercambio, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de producción, nosotros vamos a estar hablando de los productores, los que se pueden conocer como fabricantes u oferentes cuando vayamos desarrollando terminología más específica de la materia. Cuando hablamos de consumo, nos vamos a estar refiriendo a los consumidores, clientes o demandantes, como les dije, cuando vayamos desarrollando más vocabulario técnico, avanzando con la materia. Entonces surge el gran dilema, económico, por decirlo de alguna manera, que es poder elegir. Tenemos que elegir. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tenemos que elegir? Porque a mí me gustaría tener todo. Bueno, tenemos que elegir porque, como vemos en el cuadro, tenemos por un lado las necesidades, que las necesidades son ilimitadas. Cuando uno cubre una necesidad, automáticamente surge otra nueva y otra nueva y otra nueva. Por eso nosotros oportunamente desarrollamos lo que era el concepto de necesidad, desarrollamos el ciclo motivacional como para comprender esta cuestión y este comportamiento del hombre, y veíamos el tema de las pirámides de la teoría de Maslow, ¿sí? También en la clase pasada desarrollamos tipos de necesidades, características de las necesidades y clasificaciones de las necesidades, que yo les pido por supuesto que vuelvan a repasar porque son temas centrales de la materia. Lo que nos queda por poder profundizar, ya lo haremos la clase próxima, es el tema de recursos, y acá tenemos la cuestión de que los recursos son limitados, ¿sí? Son limitados. Esa es la problemática económica, que los recursos son limitados. Y nosotros en clases anteriores planteábamos esto de poder distinguir entre lo que era un recurso o un bien libre, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de recursos estamos hablando de ambos, de recursos libres y de recursos económicos. ¿Qué sucede? Los recursos libres realmente no son objeto de estudio de la economía. Y ahora vamos a entender por qué. Porque para esto tenemos las propiedades que debe reunir un bien económico para ser considerado económico. Primero, un bien económico tiene que ser accesible, es decir, que esté al alcance de poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una casa en Martes, me sería absolutamente inaccesible porque no puedo
ir a Marte, radicarme allí, construir allí, no sé las condiciones para que suceden, entonces es realmente inaccesible, entonces viable, ¿no? Que sea accesible ese bien económico, que sea apto para satisfacer la necesidad. Si yo tengo sed y me dan un vaso con sal, obviamente ese bien que me estás proponiendo no me estaría satisfaciendo la necesidad. Que sea oneroso y no superabundante. Cuando hablamos de oneroso, estamos hablando de que tenga un valor, de que tenga un precio. Y acá vamos a hacer más adelante una diferenciación entre lo que es valor y entre lo que es precio, ¿sí? Pero básicamente que sea, que tenga un número, ¿sí? Que diga 10 pesos, 100 pesos, o que me diga, este vaso de agua te lo cambio por 5 caramelos, ¿sí? Entonces, que tenga una contrapartida de precio, por decirlo de alguna manera, o valor de cambio. No superabundante es uno de los requisitos para que no sea un bien libre, porque si fuera abundante sería un bien libre, sería de accesibilidad para todos. Y que sea transferible, es decir, que yo pueda intercambiarlo con otro o con otras personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos centramos en estas dos variables de necesidad por un lado y de recursos, acá vuelvo a la cuestión de guarda con el tema de recursos, porque en realidad en economía cuando hablamos de recursos quizás estamos hablando de todos los recursos y nosotros sabemos que nos tenemos que centrar en los bienes económicos, porque hasta ahora el aire sigue siendo superabundante y no es objeto de estudio de la economía, ¿sí? Entonces, cuando nos planteamos esta cuestión, un tema que nos quedó pendiente acá es también el tema de la clasificación, que también lo vamos a ver la próxima clase cuando mande el material. Entonces, cuando nos planteamos esta cuestión de la dicotomía que se da entre las necesidades y los recursos, es, como vemos en la imagen, cuando surge el problema económico, que tiene que ver con la escasez, ¿sí? La escasez es automáticamente la que nos obliga a tener que elegir. Elegir en varios sentidos, ¿sí? No solamente... y acá tenemos, para poder elegir, tenemos que concentrarnos en tres preguntas fundamentales que se va a hacer la economía para esto, para poder elegir de manera más precisa, más adecuada, que son qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué producir? Es importante cuando nosotros vamos a plantearnos qué producir, tener claro qué bien o servicio es el que queremos incursionar en el mercado, la viabilidad de este producto o de este bien que vamos a desarrollar. Por ejemplo, recuerdo de manera anecdótica un suceso que pasó con la yerba mate Cruz Malta. Quizás ustedes, algunos que tengan un poquito más de edad, la puedan recordar. El envase, el packaging de esta yerba tenía una cruz roja, ¿sí? Una cruz que marca el cristianismo de alguna manera, y trató de incursionar en el mercado del Islam. Produjo un gran rechazo, obviamente, en el mercado. Entonces, el qué producir es muy importante, porque si yo voy a producir yerba con esta tipología, con este packaging, en un mercado donde no va a ser aceptado, ¿sí? Es complejo hacer algo. O, por ejemplo, producir un bien o servicio que realmente nadie lo necesita y que no cubre ninguna necesidad en el mercado. Sería absolutamente también estéril esto. Cómo producir tiene que ver con todos los procesos y procedimientos que tendremos que desarrollar una vez esbozados ya los costos en los que vamos a tener que incurrir para poder desarrollar esta actividad. Tendremos que ver, poder minimizar y obtener la mayor ganancia o beneficio económico en ese proceso y procedimiento que vayamos a andar. Tiene que ver el cómo, el camino, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y el para quién es el mercado, cuál va a ser mi cliente, cuál va a ser mi consumidor. Y acá hay una cuestión muy importante, no siempre
El cliente es el consumidor. Pensemos, por ejemplo, en si deseásemos hacer una marca de pañales descartables para bebés. El consumidor sin duda va a ser el bebé, ¿sí? Pero mi cliente potencial va a ser la mamá. Entonces acá es donde se ve lo más claramente posible esta diferencia que existe entre consumidor y cliente, ¿sí? Entonces, bueno, esto para lo que vendría a ser una explicación y un ensamblaje de todo lo que venimos trabajando. Como les digo, la clase esta apunta a que ustedes puedan desarrollar esta cuestión de desarrollo y evolución histórica. Les dejo la actividad, les dejo el material para que puedan avanzar con esta cuestión y bueno, nos vemos la próxima clase o nos escuchamos la próxima clase.